tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez Rodríguez, listos para ver las informaciones que se han registrado hasta esta hora en materia económica. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Que el impuesto para las operaciones en divisas generará restricciones solo a los ciudadanos que hagan uso de este dinero de forma electrónica. Esta última medida y de alguna forma considerando las últimas decisiones que ha tomado el BCB en torno a las transacciones en divisas en Venezuela a través de la banca local, sería una restricción adicional que enfrentaría a los venezolanos para hacer el uso de la divisa en manos de la banca como medio de pago en los comercios en Venezuela, ¿no? Por otro lado, más allá de esas restricciones que intenta generar el ente emisor, se estaría buscando además que el venezolano de alguna forma retome cierto interés por el bolívar como medio transaccional, ¿no? En la medida que tú amplías la cuota que tú puedes gastar diariamente a través de los medios electrónicos tradicionales asociados a tu cuenta en bolívares, de alguna forma le darías un mayor aliciente al venezolano que no solamente desconfía en bolívar como medio de ahorro, sino como medio transaccional, ¿no? No podemos dejar de lado que aún los desequilibrios, no solo macroeconómicos, sino institucionales, que explican nuestra hiperinflación siguen todavía vigentes, ¿no? Es decir, en otras palabras, estas medidas, más allá de que representen mejoras operativas o representen una menor restricción al uso del bolívar como medio de pago en Venezuela, no va a incentivar que su demanda se eleve a niveles que permita que la hiperinflación ceda, ¿ok? Recordemos que no solo hablamos que el bolívar se ve sujeto a la pérdida de valor producto de la hiperinflación, sino también a una pérdida de valor a nivel transaccional por la escasez de efectivo crónica, que ya es prácticamente imposible hallar bolívares en efectivo, sino todos los conflictos que aún presentan los medios de pagos en bolívares asociados a el colapso del sistema eléctrico venezolano, el colapso del servicio de internet y todas las limitaciones que aún enfrenta, sobre todo en el interior del país, este medio de pago, ¿no? Y por otro lado, no podemos pensar que de la noche a la mañana el interés del venezolano por seguir adquiriendo divisas como medio de pago, como medio de ahorro, va a cambiar tan radicalmente, ¿no? Y finalmente, de alguna manera, si bien esto limita o añade más costos a operar en divisas en Venezuela, hay que recordar que las divisas que se movilizan a través del sistema bancario nacional, que es al final las que van a sufrir estas medidas, estas nuevas medidas, no son el peso o no representan la gran proporción de divisas que circulan en la economía. Estamos hablando de que la banca puede estar manteniendo cerca de 800 millones de dólares en depósitos, pero la circulación puede ser más del doble de eso en divisas en Venezuela. Bien, por su parte el Banco de Venezuela ha actualizado los límites de transferencias a otros bancos para clientes naturales y jurídicos. Vamos a ver los detalles de los procesos tecnológicos y simplificación de trámites. Nuestra compañera Giselle Quintana con los detalles de la información. Sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan Noticias Globovisión Economía. La alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, explicó que la nueva Superintendencia de Administración y Recaudación permitirá la simplificación de trámites administrativos y también otorgará beneficios en el pago de tributos. Veamos. Economía de la Alcaldía de Caracas, Miguel Carreño, explicó que dentro del acuerdo de armonización tributaria también se contempla la creación del registro único municipal. Además, se refirió a las recientes medidas anunciadas por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en materia de Globovisión Economía, y con ello devolvemos el pase al estudio. Agradecemos el reporte de nuestra compañera Giselle Quintana. Vamos de inmediato a revisar cómo se comportan las materias primas en los mercados, ya casi para cierres de jornada. Vemos el valor del oro recuperándose. $1.805 por onza es el último indicador que tiene, aunque el máximo que ha logrado el día de hoy ha sido $1.816 por onza. En el caso de la plata también tiene un comportamiento positivo, $23,33 por onza. El cobre, por su parte, también está al alza, $3,30. El platino, para el momento, ubicándose en 966,70 centavos de dólar por onza, mientras que el paladio está con pérdidas y está en
$333,10 de dólar. Los crudos WTI o West Texas Intermediate sigue con alza, está en $45,55 por barril, mientras que el Brent para la hora ubicándose en $48,36 por barril. El aluminio, por su parte, tiene leves pérdidas a esta hora y está cotizando en $1967,75 por tonelada. Hacemos la pausa, ya volvemos con más. Continuamos en Noticias Globovisión Economía y a esta hora está con nosotros William Rodríguez. Él es candidato por Miranda, en la lista de Miranda, es el número 2 de la lista de Miranda por la alianza con el Partido Socialista Unido de Venezuela y pertenece al partido PPT, Patria para Todos. Está con nosotros la tarde de hoy, vamos a conversar con él sobre esta propuesta parlamentaria que se da para lo que va a ser esta elección del 6 de diciembre de cara a asumir un nuevo periodo legislativo el próximo 5 de enero. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bien, quisiera iniciar consultándole cuáles son las propuestas que ustedes creen que se puede hacer desde el Parlamento Nacional si logran llegar a obtener el curul dentro del Parlamento y cuál sería esa propuesta y qué se puede hacer en el área económica desde el Parlamento. Mira, el PPT está planteando que hay que declarar en emergencia la Asamblea Nacional desde el 5 de enero. Creemos que es perentorio revisar todas las leyes que tienen que ver con la macroeconomía y en especial las que tienen que ver con el salario. Creo que nuestros trabajadores, que son los héroes de la patria, los que están hoy al frente de nuestras refinerías, nuestros doctores, nuestras doctoras, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, los que están en las empresas de servicio, tienen que ganar un salario digno. Y ese salario debe permitirle garantizar la comida a su casa, garantizar la educación de sus hijos y garantizar que puedan adquirir cualquier bien y servicios que necesiten. Ahora, en un proceso hiperinflacionario, donde hemos perdido la guerra con el dólar, con unas medidas coercitivas que ha impuesto Estados Unidos de bloqueo, que mantiene a la principal industria petrolera del país, Petróleos de Venezuela, sin poder vender un barril de petróleo desde hace casi un año. Bueno, hay que discutir con seriedad cómo hacemos para dignificar el salario de nuestros trabajadores. ¿Qué se podría hacer desde el Parlamento con esto? Porque me llama la atención que usted habla de declararse en emergencia nacional, pero tenemos una declaración de emergencia hace más de, ya prácticamente 5 años desde que esta Asamblea inició con el decreto de emergencia nacional. Sí. Y específicamente en materia económica. Lo que pasa es que el PPT ahí lleva un planteamiento que es distinto al que ha venido desarrollando el gobierno. El gobierno, a través del Banco Central de Venezuela, ha venido facilitando el intercambio con el dólar. Levantó el control de cambio, todo el mundo decía que una vez que levantara el control de cambio iban a regresar los capitales, íbamos a tener inversión. Y bueno, resultó pero que no se revirtió la ley, eso es algo que debería hacer esta Asamblea. También, pero lo cierto del caso es que mientras la economía se dolariza, el salario no se dolariza. Entonces, nuestros trabajadores no ganan en dólares, mientras que casi todo está cotizado en dólares. ¿Qué ha dicho el PPT? Debemos anclar el bolívar al oro. ¿Para qué? Para derrotar la especulación grotesca con el dólar. Y si tú revisas, acabas de revisar el precio de la onza de oro, y tú revisas, las variaciones son muy pocas. Hoy estuvo en ascenso, pero nunca lo que está pasando aquí con el dólar. En esta última semana no hay ninguna razón macroeconómica para que el dólar oscile 14-15% diariamente. Eso no tiene ningún sentido. Solo el ataque al cual está haciendo nuestra moneda. ¿El Banco Central de Venezuela valida estos aumentos? Bueno, porque generalmente se va ajustando a la tasa. El Banco Central de Venezuela lo que hace es ponderar las tasas de las distintas operaciones y fija un promedio, pero no la está fijando el Banco Central de Venezuela. Ahora, dentro de lo que es el sistema económico, ¿no considera que dentro del Parlamento Nacional debería instarse al Ejecutivo Nacional, primero que nada, a darle independencia al Banco Central de Venezuela, que sea autónomo en el diseño de la política macroeconómica, que se tome en cuenta el tema de la unidad tributaria que debía solicitársele al CENIAT todos los meses, por lo menos hasta el 15 de febrero de cada año, y debería ser indexado a la inflación, cosa que no se ha hecho y se ha creado algo que a juicio de muchas personas ha sido perverso y es anclar tributos al petro, que tampoco se sabe cuál es el valor de cotización. Bueno, mira, cuando nosotros planteamos revisar todas las leyes que tengan que ver con la macroeconomía,
estamos diciendo que queremos revisar todas las que tienen que ver con la macroeconomía. ¿Por qué? Porque es que tenemos una grave crisis económica. Ahora, en el esquema que hemos desarrollado, en ese esquema estamos derrotados. El gobierno acaba de triplicar el salario y hoy un paquete de harina pan pasa el $1.000.000 de bolívares. Entonces eso no tiene sentido seguir en ese esquema. Si seguimos en ese esquema vamos a seguir siendo derrotados. Es igual que hemos venido diciendo de manera muy clara, cambiemos el patrón, hagamos una reingeniería financiera, anclemos el bolívar al oro y construyamos unos nuevos patrones de referencia que tienen que ver también con revisar la unidad tributaria y que tienen que ver también con las políticas del CENIAT. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar los mecanismos que permitan que nuestra pequeña y mediana industria reactive su capacidad productora. Tenemos que pasar del 15 al 20% y tratar de que a finales del año que viene estemos por lo menos en un 50, en un 60% de la capacidad de producción de nuestras pequeñas y medianas empresas. Efectivamente, para muchos durante los últimos 20 años el libro Manual Básico de Economía ha sido inútil, ha sido obsoleto. Parece que todos aquellos autores de libros fueron innecesarios y perdieron su tiempo trabajando y estudiando sobre la economía. Yo le pregunto si en este momento usted acaba de hablar algo muy importante. Una de las formas para recuperar la economía de un país es la producción. Las empresas, el sector privado que pueda generar producción y por ende generar empleo y generar una oferta real, no una oferta de importaciones. Me gustaría saber cuál es la reflexión que ustedes tienen al regreso de la pausa. Ya vuelvo. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con William Rodríguez. Él es candidato por la lista de Miranda, es el número 2 de la lista de Miranda por la alianza con el Partido Socialista Unido de Venezuela y es candidato por el PPT, Patria para Todos. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa respecto a las reflexiones que estamos haciendo de qué se podría hacer o qué se podría revertir o retomar desde el Parlamento Nacional a partir del 5 de enero. En este caso usted señalaba la necesidad de volver a la productividad del país, de tratar de buscar un patrón distinto de medición o de anclaje de la moneda. Usted habla del oro, le preguntaría si sería algo así como lo que fue el patrón oro, pero más allá de eso, la importancia de generar estabilidad jurídica que se pueda dar desde el Parlamento Nacional, si es esto viable o no, porque hay una cantidad de leyes que no terminan de eliminarse y siguen estando allí pendientes, como es el tema del cambiario, que no se ha eliminado el control de cambio en el país porque la ley sigue vigente. Los precios justos tampoco se han eliminado, no se deja que exista una libre oferta y una libre demanda, como establecen las reglas de la economía. Tampoco se han eliminado una cantidad de cosas, ni se cumplen con otra serie de obligaciones que están dispuestas constitucionalmente y dentro de la Asamblea Nacional. Por ende, es difícil producir en Venezuela. Además, si nos ponemos a ver que hoy día tenemos una economía de importación pura, que quizá uno es el que importa y le distribuye a todos los demás, y eso termina siendo un cartel. Mira, realmente en las condiciones que está el país, no puede decir, las leyes del capitalismo son las leyes del capitalismo. Tú la puedes calificar de ingrata, pero esas son. No la puede cambiar un país, sino, bueno, la dinámica económica del mundo. Ahora, dentro de esas leyes del capitalismo ingrata, nosotros estamos en una circunstancia verdaderamente especial. Nosotros estamos siendo objeto de un brutal bloqueo. O sea, un país que no recibe una divisa por la venta de petróleo desde hace un año, hay que verle la cara de lo que eso significa desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista económico para el país. Producto de unas decisiones tomadas por el gobierno norteamericano que son ilegales y que pueden ser calificadas de guerra económica y de guerra genocida contra la población venezolana. Ahora, los revolucionarios no podemos escudarnos sencillamente en decir, bueno, estamos bloqueados y no vamos a hacer nada. Todo lo contrario, tenemos que derrotar ese bloqueo y la única forma de derrotarlo va a ser, en primer lugar, declarando nula todas las decisiones de la Asamblea Nacional anterior, esta moribunda que va a terminar de ser liquidada el 6 de diciembre, porque sus actuaciones fueron unas actuaciones apátridas contra el país. Pero en segundo lugar, tenemos que construir un clima que permita generar el consenso necesario para que todos los que están involucrados en el hecho productivo construyamos una plataforma para reiniciar en el país un modo distinto de relacionarnos. Por ejemplo, nuestros trabajadores no pueden seguir con un salario que no les permite llevar la comida a su casa. Los camarógrafos que trabajan aquí tienen que ganar un salario digno,
que les permita garantizar la comida de su casa, garantizar la educación de sus hijos, poder adquirir los bienes y servicios que necesiten. Eso implica romper con el patrón oro. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Lo que tú has dicho es vital, pues construir un clima de confianza y de estabilidad en donde ni el sector privado se imponga por sobre el sector empresarial y el Estado sea el intermediario en esa relación. Nosotros hemos dicho de manera muy clara, tenemos que refundar a Petróleos de Venezuela porque este país necesita que la industria petrolera se reactive. Nosotros hemos dicho de manera muy clara, tenemos que apalancar nuestros productores del campo, nuestros campesinos, nuestros comuneros, porque ellos son los que llevan la comida a su casa y son los que llevan la materia prima a la agroindustria. Y hemos dicho, tenemos que legislar para decirle a Castro Soteldo, así como usted es un excelente ministro para la agroindustria, yo debo decirle que usted es un muy mal ministro para nuestros campesinos y nuestros comuneros. Y también tenemos que legislar, ¿por qué? Porque muchas de las cosas que hoy están sucediendo no suceden bajo las leyes del capitalismo. O sea, la agresión que hay contra el Bolívar no están regidas bajo las leyes del capitalismo. Si tú le preguntas a cualquiera de nuestros economistas, ¿cuál es la razón para que el dólar oscile 14, 15% antes de las elecciones? Las razones son políticas, no hay razones macroeconómicas. Es decir, que se podría revertir con un gran acuerdo nacional. Yo creo que la diversidad y la pluralidad que se va a expresar en la nueva Asamblea Nacional va a generar el clima necesario para nosotros construir ese acuerdo nacional que permita sembrar las bases de un cimiento para que los venezolanos y las venezolanas vivamos mejor. ¿Por qué debe votar un venezolano el próximo 6 de diciembre? ¿Qué va a cambiar que no siga siendo esto un escenario de discusión, de pelea y de intereses personales? Muy brevemente porque se nos termina el tiempo. Bueno, lo primero que hay que decirles es que la actual Asamblea facilitó la expropiación de los bienes nacionales de los bienes internacionales de Venezuela, como Citgo valorada en $30.000 millones, como Monómeros valorada en $8.000 millones. Nuestras cuentas en los bancos imperiales y europeos hay $25.000 millones, gracias a esta moribunda Asamblea Nacional. El pueblo venezolano y el pueblo chavista va a ir a votar para darle una lección a esta derecha apátrida que facilitó esos procesos y para dignificar realmente el ejercicio de la democracia, el ejercicio de la soberanía y resolver nuestros problemas, en primer lugar en paz y en segundo lugar en democracia. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. William Rodríguez, él es candidato de la lista de Miranda, el número 2 de la lista de Miranda en la Alianza del Pueblo Patriótico, todos ellos con el Partido Socialista Unido de Venezuela y Partido Patria para Todos. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerda, como siempre, en nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_.